Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Día IEEE 2022. A nombre de la IEEE Sección Monterrey, les doy la más cordial bienvenida. El Día IEEE es un evento global que se lleva a cabo el primer martes del mes de octubre. El día de hoy lo conmemoramos el 4 de octubre del 2022. Celebra el aniversario de la primera vez que los miembros de IEEE se reunieron para compartir sus ideas técnicas en 1884. Es un evento de celebración, se celebra en todos los países en donde está presente IEEE y normalmente nuestras ramas estudiantiles elaboran estos eventos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un super programa con 6 ponencias. Nuestro siguiente conferencista es el ingeniero David Romero, con la ponencia titulada Importancia de estudios eléctricos para el análisis de sistemas eléctricos de potencia. El ingeniero David Romero es ingeniero físico industrial por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en donde también completó su maestría en ciencias computacionales. Además, cursó el MBA en Thornberry School of Global Management. Tiene experiencia en áreas como tecnología de información y comunicación, sistemas eléctricos de potencia y calidad y ahorro de energía. El ingeniero Romero está acreditado como Certified Power Quality por la Association of Energy Engineers y ha participado en distintas asociaciones como la Asociación Mexicana de Ingenieros Especialistas en Salud, el Institute of Electrical Electronic Engineers, IEEE, la Asociación Nacional de Protección contra Fuego. Del mismo modo, es coautor de artículos relacionados con el análisis de sistemas eléctricos y tecnología en tiempo real para gestión de sistemas de energía. También ha sido asesor de tesis de posgrado e impartido ponencias en colegios de ingenieros y congresos y universidades. Bienvenido, ingeniero David Romero. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elsa, y muy buena tarde a todos y felicidades en nuestro día. Bienvenido. Voy a compartir mi pantalla, por favor, y para mostrar la presentación deberían estar viendo. Estamos viendo su escritorio. Listo, ya vemos el PowerPoint. Excelente, voy a reducir aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, esta tarde la presentación ha titulado Importancia de estudios eléctricos para análisis de sistemas eléctricos de potencia. En realidad, vamos a estar hablando de diferentes temas que convergen en esta área. Y bueno, inicio con esta frase. La ingeniería es el arte de dirigir las grandes fuerzas de energía de la naturaleza para el uso y la conveniencia del hombre. Bueno, esta frase la acuñó Thomas Treadgold, es un ingeniero inglés que fundó o sentó las bases para la ingeniería civil. Si bien de hecho sus primeros oficios fueron carpintero, pero tuvo un familiar arquitecto y se fue dirigiendo hacia ese tema de la ingeniería civil. Por la frase me agradó y me pareció conveniente. La estoy relacionando con nuestro eslogan de la IEEE, ¿no? Advancing Technology for Humanity, lo cual pues, nos menciona, nos establece cómo la ingeniería, cómo la innovación nos permite pues, crear soluciones, ¿no? Mecanismos, aparatos que nos ayudan a tener una mejor calidad pues, de vida en general, la sociedad, los individuos. Y bueno, aquí está la referencia de Thomas. Como mencioné, pues vamos a hablar de sistemas eléctricos de potencia y estudios, conversando un poco también, bueno, la normatividad que rige estos trabajos, cómo se realizan a través de un software de simulación, y bueno, cuáles son los estudios más comunes y cómo se pueden aplicar pues en la vida diaria, ¿no? Vamos a ver realmente el beneficio de tener una tecnología, de tener un modelo, para poder representar de la manera más conveniente una red eléctrica, un sistema de análisis de interés, y a partir de ahí pues crear diferentes escenarios que nos permitan poder pues analizar, entender y en su momento pues no solamente diseñar conforme a normativa, sino poder resolver situaciones que ocurren en la realidad, en la operación de los sistemas. Bueno, empezamos con una definición de sistema eléctrico de potencia. Pues es un conjunto de elementos
que lo que buscamos un propósito es, en un flujo, generar, transformar, transmitir y distribuir la energía eléctrica hacia consumidores finales con la mayor calidad posible, calidad de la energía y al costo más eficiente. Con esto, pues lo que buscamos es el beneficio que comentábamos de tener suministro pues para las diferentes aplicaciones, ¿no? Ya puede ser algo tan tradicional, tan común como la iluminación de un hogar, de una oficina, o proporcionar la potencia adecuada a las máquinas, a los equipos que están en alguna planta industrial o en un edificio comercial que también requiere, pues en este caso, la parte de telecomunicaciones, por ejemplo. En perdón, avanzando. Muy bien, en este diagrama, pues estamos ejemplificando pues un modelo común de un sistema eléctrico de potencia. Mencionábamos que esto inicia desde la generación, ¿no? Generadores que convierten la potencia o la energía mecánica a eléctrica. Hay elementos de elevación de potencia para poder ponerla disponible en líneas de transmisión a grandes distancias, kilómetros, pues para llevarla lo más cercano hacia los centros de consumo, a los centros de carga, a través de pues, líneas de distribución ya más cercanos. Y ya más a pie de estos consumos, pues tenemos plantas reductoras de baja tensión, pues para entregarlo para suministros residenciales, pues para plantas industriales, para edificios comerciales. Y bueno, aquí está entonces todo el ciclo representado desde la generación, transmisión y el consumo de la energía eléctrica. Un sistema eléctrico de potencia, pues es fundamental, es algo muy importante, pues para la operación y el desarrollo de una sociedad. Al final pensemos y hemos vivido, ¿no?, situaciones donde por mala calidad de la energía, pues tenemos en el caso de la industria fenómenos eléctricos como contenido armónico o bajo factor de potencia, que además de un impacto económico, pues provocan envejecimiento prematuro de los equipos, daños en los mismos como en los cables, o el devanado de los motores, por ejemplo, que empiezan a quemarse hasta que se provoca pues, un daño completo de la máquina, del elemento. Es una interrupción del suministro de energía o una mala calidad, pues va a tener como consecuencias problemas técnicos y de producción, tanto en procesos como entrega de mercancía, por ejemplo. Entonces es muy importante desde un inicio, pues definir claramente criterios de ingeniería, criterios técnicos que nos guíen en el proceso desde el diseño de la red, del sistema, y posteriormente sus análisis para determinar que estamos cumpliendo con normatividad vigente, y ya una vez que esté puesto en marcha el funcionamiento de la red o del sistema en cuestión, pues tener un monitoreo inclusive de la operación para poder también controlar los diferentes variables que se requieran y pues tratar de mantener de manera eficiente el suministro de manera continua y controlando los diferentes parámetros conforme a la parte de calidad de la energía. Por ejemplo, hace un par de años, en diciembre del 2020, en el norte del país, pues recordaremos que hubo un apagón que afectó pues, prácticamente a más de 10 millones de usuarios de la red eléctrica. No, al final, bueno, esto provocó, ¿no?, una investigación, suministrador CFE, pues un grupo de trabajo para poder investigar las causas raíces y crear pues también un plan de acciones remediales, lo cual, bueno, se dio a conocer posteriormente, pero es una consecuencia de un problema de suministro. Otra estadística, por ejemplo, también tenemos en Estados Unidos, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, el EPI, por sus siglas en inglés, pues estima en 150 millones de dólares anuales las pérdidas por mala calidad de energía. Si consideramos que la facturación es aproximadamente 450 mil millones de dólares, estamos hablando prácticamente de un tercio de la facturación que realmente no genera un trabajo, que realmente estamos pagando porque se suministra, es parte de la energía entregada, sin embargo, pues son pérdidas por esa mala calidad de energía suministrada. Y algo similar en Europa, el Instituto de Energía Leonardo estima en 180 mil millones de euros, una facturación similar a Estados Unidos, prácticamente otro tercio, un 30% desperdicia por esta situación de mala calidad, amén de agregar las situaciones como fallas o apagones.
Pues con esto vemos, ¿no?, la importancia de poder, en este conjunto, en esta red de trabajo, pues tener desde un inicio definida los diferentes parámetros que estén dentro de estándares y que también pues hagamos esos análisis previos antes de la instalación y más aún ya puesto en marcha en el funcionamiento, ajustes que tengan que realizarse, por ejemplo, porque no encontramos el interruptor que consideramos en un diseño, en el mercado había otra capacidad, pues hay que regresar a considerar y analizar, donde vamos a ver un poco adelante la ventaja de tener estudios eléctricos automatizados. De manera rápida podemos entender el impacto, entender las consecuencias y en un momento dado, pues ajustar este diseño, estos parámetros. Bueno, muy bien. En México tenemos una norma oficial mexicana, la vigente es la NOM 001C de 2012, enfocada a instalaciones eléctricas, su utilización. Aquí como un comentario, bueno, recordamos ya también ya está pues en revisión la versión 2018, que incluye por supuesto actualizaciones y estándares internacionales ya integrados. Y al final esta norma es una referencia para poder ejecutar los diferentes trabajos de diseño, operación de un sistema eléctrico de manera pues confiable, segura y eficiente. Específicamente en esta sección, en la 4213, bueno, que aquí prácticamente la copié, pero los invito a leerla, habla de un proyecto eléctrico. Y lo principal de esto es, como esa primera frase, es que todo proyecto, toda instalación debería contar pues con un plano, con un proyecto y sus memorias descriptivas. Estos son los diferentes cálculos utilizados para el diseño. Estos planos, dependiendo de la aplicación comercial o industrial, pues puede variar el alcance, la profundidad o el detalle del plano, ¿no?, cuáles elementos se están considerando, la información que se está desplegando. Algunos incluyen, pues, como comentaba, gestiones como control, las conexiones, los tableros de distribución. Pero sí, en esta sección 423 se nos indica que el plano más común utilizado eléctrico es lo que llamamos un diagrama unifilar. Al final, este diagrama unifilar lo que nos proporciona es una información simplificada de manera ágil y rápida de la red eléctrica de interés que estamos representando. También dependiendo de la aplicación, pues será la importancia de los elementos que estemos ilustrando. Quizá para un ingeniero especialista en protecciones, pues va a ser crítico tener esa información, ¿no?, de los relés, de los interruptores, datos de placa, los diferentes tiempos que se requieren para su análisis. A diferencia de un ingeniero, por ejemplo, que estuviera en la parte de planeación, le puede interesar quizá un poco más aguas arriba, la conexión hacia el sistema de transmisión o de distribución. Puede variar el alcance o la especificación del diagrama unifilar, pero ya dentro de una red, pues estamos hablando desde el punto de acometida hacia aguas adentro, pues diferentes elementos como son los tableros, las celdas de conmutación, subestaciones, vamos a llegar al tema de los cableados y hasta motores. Eventualmente va a haber criterios que permitirán agrupar algunas cargas, como la iluminación, por ejemplo, porque pues no tienen, en el caso de una falla de cortocircuito, quizá alguna aportación allí, a diferencia de un motor de aproximadamente 50 caballos HP hacia arriba, pues es importante considerar individualmente estos elementos porque sí tienen un impacto importante en caso de alguna falla. Y todo esto pues se considera cuando vamos a hacer los cálculos y la memoria de cálculo y los análisis. Entonces podemos representar tan a detalle como lo que queramos diferentes elementos con su información. El caso de cableados, por ejemplo, inclusive cómo está su canalización, si están enterrados, si son aéreos, cuántos alambres van dentro del cable, su diámetro. Entonces, toda esa información la podemos representar, si es requerido, en el diagrama unifilar. Entonces, para el diagrama unifilar, por supuesto que también tenemos normas aplicables. Aquí, por ejemplo, estoy representando una porción del diagrama unifilar desde la acometida hasta el primer nivel de tableros. Pero, por ejemplo, este dibujo, vamos a llamarlo así a simple vista, es un dibujo técnico donde, por ejemplo, los símbolos están estandarizados y está dando una referencia en MXJ de 176 de Lancet, donde hace referencia a estos símbolos. En el caso de México, bueno, es la parte ANSI, la parte americana, pero también existe la parte IS europea principalmente. Y esa representación simplificada, no solamente con la información, pues también, por ejemplo, un sistema trifásico, al final lo que estamos haciendo es representar en una sola línea,
pues esta parte trifásica, ¿no? Como un solo conductor en su representación. El propósito del diagrama unifilar, como lo comentábamos, es de manera inmediata tener a la mano información significativa, importante y concisa del sistema que vamos a estudiar, a analizar, o que estemos diseñando inclusive. Y este dibujo técnico debe de cumplir con los requerimientos técnicos que están establecidos en las normas oficiales NOM y en las de referencia NMX. Inclusive el diagrama unifilar es un requisito para algunos centros de carga arriba de 100 megas contratados para que pueda cumplirse con el proceso de obtener su verificación eléctrica por parte del agente especializado. Y también, por supuesto, nos va a apoyar, o es un requerimiento, documento requerido para cumplir con el tema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Protección Civil. Entonces, sí vemos que hay guías técnicas, normas oficiales en México que nos permiten estudiar las redes eléctricas, los sistemas, que ya los definíamos como un grupo de elementos para generar y llegar al punto último de consumo. Pero muy bien, ¿cómo vamos a hacer estos estudios y análisis? Bueno, este dibujo técnico que hablé de diagrama unifilar, lo podemos solamente representar en un software de dibujo, un software CAD, sino que también ya existen simuladores eléctricos, software especializados, que, claro, de primer paso tenemos que dibujar el diagrama unifilar, pero nos permiten crear lo que mencionamos en el argot, el modelo matemático del sistema. Es decir, si hiciéramos un clic en cada uno de estos elementos, un transformador, vamos a estar visualizando en un editor su información eléctrica, por ejemplo, la impedancia, el porcentaje de Z, y también información mecánica, por ejemplo, la longitud de algún cable, o en el caso de un transformador, la altura donde esté colocado a nivel del mar. Entonces, toda esta información, estos datos eléctricos y mecánicos o físicos, se requieren o serán utilizados posteriormente en los diferentes análisis. Y bueno, cada análisis tendrá también sus propios requisitos de datos. No se requieren la totalidad para cada uno de los estudios, sino que están definidos cada uno de ellos. Inclusive que algún estudio requerirá un estudio previo para tomar esa información y ser consistente. Entonces, el uso de un software especializado, un simulador computacional, nos va a permitir, pues primeramente, dibujar para crear el modelo matemático de la red de estudio. El modelo, pues vamos a representar cada uno de estos elementos, como lo comentaba, en una librería. Tradicionalmente los software ya tienen un listado de las marcas y modelos comerciales de estos diferentes elementos como los interruptores. Entonces realmente esta agilidad de nosotros obviamente, bueno, hay un primer paso que es la visita técnica a la red, al sistema que ya está funcionando, a la planta, para hacer una inspección técnica visual, corroborar un diagrama existente previo que ya tengamos y revisar datos de placa, por ejemplo. También en ese momento podemos aprovechar la visita para conectar un analizador de calidad de potencia que va a registrar un periodo de tiempo diferentes parámetros eléctricos que posteriormente regresaremos al simulador para darlos de alta. Pero al final, bueno, este modelo, además de las librerías, el software, pues ya tiene programados diferentes algoritmos de cálculo. Todos los estándares que se requieren, por ejemplo, el NFPA 70E para arco eléctrico, o el IEEE 519 para calidad de la potencia, todos esos estándares ya están programados. Software comerciales que tienen una verificación que al final realmente nuestro trabajo importante es reconocer en campo la placa, las mediciones de cada elemento, venir al simulador, hacer el dibujo, darlos de alta, revisar que todo esté interconectado correctamente. Y bueno, dependiendo de las funciones que tenga el software que estemos utilizando, pues podemos crear diferentes resultados o estudios, reportes que están predefinidos, o algunos otros que podemos configurar, pues para entregar conforme al proyecto que estemos realizando. Y claro, también tiene la versatilidad de entregar pues los reportes en diferentes idiomas, no solo los reportes que se generan, sino también la interfaz de trabajo en la pantalla. El sistema eléctrico de potencia ya representado en el software, en el modelo matemático, inclusive en un proyecto esta fase lleva un buen tiempo, ¿no? Puede ser que en un proyecto de 3 meses, por ejemplo, una memoria reciente que tengo, el modelado nos tomó prácticamente un mes de trabajo. Y esto es porque se requería hacer la actualización de los estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones hasta aguas adentro. Entonces, el tiempo de levantar datos, venir al software, darlos de alta, interconectar,
pues es prácticamente un 30% del tiempo el proyecto completo, más sin embargo, esto es muy importante porque la calidad de los resultados es la calidad de datos de entrada que estemos capturando, además de las mediciones que estamos con la interfaz descargando en el simulador. Una vez que ya tenemos el modelo matemático, lo que podemos también realizar es diferentes escenarios. Por ejemplo, puede suceder que en este momento estamos diseñando una nueva planta, o quizá la planta que ya está existente va a migrar, va a traer a la ciudad local las instalaciones que tiene en otro estado. Entonces, tendremos que considerar en un análisis, en un estudio previo, una simulación, qué ocurriría con la capacidad instalada que tengo actualmente de mi transformador, por ejemplo, o la capacidad de conducción de corriente de los cables. Entonces, antes de realmente hacer esto físico, de desconectar allá los equipos, trasladarlos, llegar aquí, conectarlos y levantar el switch y a ver qué ocurriese, podemos tomar ventaja ágilmente de un modelo que ya tenemos inicial y, bueno, en este caso, crear ese ramal nuevo y con el clic revisar el flujo de la potencia de cargas, por ejemplo, pues cómo va a estar operando, si va a tener suficiente generación, suministro para entregar energía al último motor, por ejemplo, o si el cable tiene la capacidad de conducción y que no llegue a calentarse o a dañarse. Entonces podemos hacer un diseño, el análisis y, claro, optimizar ya un sistema existente. Entonces es todo un ciclo de un proyecto, ¿no? Un continuo, repito, análisis, diseño, simulación y operación, que nos permitiría estar constantemente revisando, y es el deber ser, cualquier cambio que yo hiciera en cualquier cambio que yo hiciera en el sistema, pues pudiéramos estarlo revisando. Y todo esto complementando, como ya mencionaba, con el levantamiento de datos en campo y las mediciones físicas de calidad de energía con un analizador de energía. Bueno, muy bien. Avanzando. Entonces, si ya tengo un modelo matemático, que no solo el dibujo, tiene información eléctrica, mecánica y física de los elementos, y ya verifiqué que está todo eléctricamente interconectado, ¿cómo vamos a hacer los análisis? Bueno, estos estudios eléctricos, al final, bueno, son diferentes procedimientos basados en estándares y normas internacionales, pero al final es un análisis grupal que nos permite entender y analizar el comportamiento del sistema de interés. Los diferentes escenarios pues parten desde crear, como yo comentaba, una configuración donde quizá uno tengo instalado un segundo transformador que voy a agregar dentro de 6 meses, o quizá tengo una configuración donde tengo desconectado algunos equipos como los bancos de capacitores para ver el comportamiento. Entonces, esas diferentes variables, cambios de la capacidad inclusive de los elementos como transformador, me permiten crear los escenarios y posteriormente en un clic generar los diferentes reportes para ya en mi interés revisar el peor o mejor caso, dependiendo cuál sea mi métrica, mis valores umbrales, y pues, determinar esos problemas potenciales que pudiese tener. Con estos resultados, pues, lo que buscamos es primeramente identificar dónde hay algún incumplimiento, por ejemplo, de normativas, o dónde podemos agregar soluciones, son equipamientos o tal vez acciones remediales que pueden ser ajustes de dispositivos. Entonces, todo esto nos va a ayudar a generar este plan de trabajo de estas acciones. Un estudio eléctrico, bueno, y un poco de historia aquí, hace ya algunos años, quizá no todos lo habrán utilizado, pero estaban las reglas de cálculo, ¿no? Realmente una computadora analógica, como algunos lo mencionábamos, o sea, utilizábamos esa herramienta para poder generar los cálculos. Eventualmente, recordaremos, ¿no? Teníamos aquí en el librero las carpetas, hablando del estudio de corrección de protección, en las carpetas de las curvas de tiempo corriente de un elemento de protección, las carpetas que venían en alguna mica, y posteriormente en la hoja naranja logarítmica los dibujábamos, pero las carpetas no recolectábamos y veníamos y las sobreponíamos para identificar o visualizar si había algún empalme de una de las curvas de los diferentes elementos. Más adelante, bueno, la tecnología, ¿no? Avanza, evoluciona y llegan los mainframes, ¿no? Las computadoras centrales, donde a algunos tocó las tarjetas perforadas en lenguaje Fortran, ¿no? Que hacíamos la fila para llegar a nuestro turno y dejar corriendo toda la noche el cálculo. Entonces, bueno, todos estos instrumentos de análisis, pues evoluciona ya más recientemente, ¿no? En aplicaciones de computadoras de ambiente gráfico Windows, pues ya hay algunos
alguna aplicación de hojas de cálculo que podemos automatizar con macros resultados de cortocircuito, por ejemplo. Pero ya hoy, realmente un software eléctrico prácticamente, o un simulador eléctrico es un software descargado de la nube o en un CD y una llave de activación. Pues prácticamente todo ya está embebido, como comentábamos, en estos estándares, en estos cálculos, en las librerías. Y bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer es ya llegar, instalarlo en una laptop comercial tradicional, funcionan esas herramientas. Y bueno, lo que mencionábamos, debemos de entender el desempeño, ¿no?, enfocado en seguridad y protección, principalmente del sistema, para definir acciones o equipamiento adicional que nos ayude a corregir estos incumplimientos. Y es muy importante estar realizando estos cambios, sobre todo cuando implemente una área nueva, cuando reemplace algún equipo, cuando tengo una planificación de crecimiento. Y estos estudios que vamos a ver ahorita los más comunes, pero también tienen algunas aplicaciones que más recientemente que hemos escuchado, como son la eficiencia energética y la parte de seguridad eléctrica. Los estudios eléctricos, bueno, podemos hablar prácticamente de más de 50 diferentes análisis de interés comerciales e industriales, pero podemos agruparlos también, ¿no?, en algunos son para corriente alterna o corriente directa, para estudios en estado estable o dinámico, y ya más recientemente, bueno, claro, hablamos de la seguridad y la continuidad, pues está el tema del código de red, podemos clasificarlos en estudios para centrales de generación o consumidores, también llamados centros de carga, y crear diferentes modelos matemáticos para requerimientos del SENACE, de la autoridad correspondiente. Bueno, aquí he mencionado ya algunos, quizá los más, de un cierto orden, podemos decir que están el flujo de carga, el cortocircuito y coordinación de protecciones, pero como comenté, los diferentes softwares tendrán diferentes capacidades según la aplicación. Algunos están enfocados en transmisión y distribución, algunos son más para aplicaciones comerciales. Entonces, dependiendo de nuestro trabajo, será el software que utilicemos y será el estudio que ocupemos para generar los reportes y posiblemente crear un diagnóstico, un dictamen de resultados del software del estudio. Pues, por ejemplo, el flujo de carga, ¿no? El flujo de carga, el interés principal es, por una parte, determinar precisamente la capacidad que tengo de suministro en el punto de acometida, ¿no?, la demanda contratada con el suministrador. Probablemente más hacia aguas adentro, como en cada bus, en cada ramal, pues quizá hay algunas pérdidas por la distancia, por el calibre del cable, y entender qué ocurrirá con el último motor que está aguas adentro. Porque también estos elementos, recordemos que tienen especificaciones de trabajo y tienen un rango, ¿no?, de energía de entrada, de tensión de entrada para poder operar correctamente. Entonces, pues requerimos garantizar esa entrega de potencia a los últimos equipos. Pudiéramos también en un momento dado generar otros resultados como el factor de potencia, o inclusive diseñar el cable óptimo, hablando de un diseño inicial, determinar el cable óptimo comercial para garantizar pues, la entrega a cada nodo, en cada bus de trabajo. Y claro, también los estudios, hablábamos, pues se basan estos algoritmos en estándares internacionales. El flujo de carga, por ejemplo, está el IEEE 399. Entonces, es importante revisar todos estos cálculos y verificar si hay un cambio en la configuración, pues impacta. Un cambio en configuración como pudiera ser la capacidad del transformador o el calibre del cable o agregar nuevos motores en cierto ramal del diagrama de interés. Bueno, cortocircuito. Y bueno, aquí un dato interesante. Recordemos que prácticamente por estadística 80% de los incendios son generados por un cortocircuito. Entonces, de allí también la importancia posible que hay de capacitaciones constantes para tener peritos especializados que a través de las normas de referencia, a través de los cálculos y los estudios, pueden identificar o determinar dónde está la principal o la fuente principal de la falla. Entonces, con el cortocircuito, por una parte, lo que vamos a revisar es que los elementos de protección pues tengan la capacidad interruptiva adecuada. El valor de cortocircuito que calculemos de la corriente de cortocircuito pues esté comprendido en este umbral máximo y por lo tanto pues puedo operar adecuadamente en caso de presentarte la falla. Y bueno, por supuesto, de la falla hay diferentes estándares como el ANSI C37 de medio ciclo, de un cuarto de ciclo, y podemos determinar las diferentes combinaciones entre monofásico, trifásico, entre líneas, entre línea y tierra,
Al final, lo que vamos a encontrar precisamente es cuáles elementos tendríamos que reemplazar. Y aquí están listados algunos de los estándares que se utilizan para pues, revisar estos elementos, su capacidad interruptiva y que puedan soportar la falla sin dañarse, sin destruirse. El software, por ejemplo, nos puede ayudar a generar un reporte de manera tabular, donde en primera columna, por ejemplo, tenemos ya identificado el nombre de la subestación, posteriormente el nombre de cada elemento de trabajo, y bueno, al final lo que me interesa determinar es el estatus, si por los datos de entrada que editamos, y por la información que medimos y dimos de alta, el cálculo determina que está dentro de la capacidad interruptiva comercial, o definitivamente no la cumple, falla, hay que reemplazarlo, o una alerta de que está marginal, porque también podemos definir algunos criterios de ingeniería según la mejor práctica de la industria o propia experiencia, cuál sería un valor umbral. Quizá yo quisiera que al 90% de límite me avisara que hay una alerta, y bueno, entonces el software nos ayuda de manera rápida, consolidada, a generar estos datos, estos reportes, para identificar los elementos, y regresamos al software para hacer el cambio de parámetros, volver a ejecutar, hasta que lleguemos a encontrar el valor comercial o valor técnico conveniente. Otro estudio de interés es el tema de la coordinación de protecciones. No, la coordinación de protecciones, pues lo que requerimos es que, por ejemplo, en el caso de una falla, va a sonar exagerado, pero por ejemplo, en una industria, hay un comedor, y si hace fallar, ¿no?, el contacto de la cafetera, pues esa falla no llega a repercutir al interruptor principal de la planta. Y esto pudiese ocurrir en un escenario donde no hay una correcta coordinación de las protecciones. Quizá ya tengo los elementos de protección correctos por capacidad interruptiva, quizá cada uno de ellos tiene su curva correcta por los diferentes tiempos de disparo, corto, largo, el pick-up, mas sin embargo requerimos la coordinación aguas arriba de estas protecciones para confinar la falla. Y lo que mencioné, pues no ocurra que llegue a repercutir el interruptor principal. Entonces, cada uno de los elementos tiene su propia curva de la TCC, por de tiempo corriente, y que nos ayuda a representar este comportamiento, y gráficamente y visualmente lo que buscaríamos es que no se empalmen estas curvas, y bueno, pues buscar precisamente esa coordinación. También con el software podemos pues determinar hasta qué nivel quisiera yo que la falla, en un momento dado, operara un primer nivel de protección, o que queden confinadas en ese punto únicamente. Y ya mencionábamos hace un momento pues, el tema de la norma vigente en México, la NOM 001-2012, que es la vigente. El software nos permite, a través de interfaces gráficas de editores, pues por una parte, por ejemplo, aquí al lado izquierdo, seleccionar cuáles elementos de protección quisiese yo desplegar en algún reporte, ¿no? Puede ser por un ramal, pueden ser todos. Al final, cada uno de ellos, como vemos del lado derecho, pues tiene su propia curva, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Aquí ya gráficamente en la computadora está esa hoja logarítmica que anteriormente utilizábamos, y además de la parte gráfica están sus campos diferentes en el editor. Entonces también podemos, ya sea en la tabla o gráficamente, hacer algunos ajustes que repercuten en el modelo, y podemos reejecutar los análisis hasta lograr que buscábamos en este caso la completa coordinación de funciones, pues para evitar esa falla aguas arriba. Bueno, si quizás de una manera lógica, vamos a este tema. Aquí en estudio arco eléctrico, hablamos del tema de la seguridad eléctrica. La seguridad eléctrica, bueno, lo dice en la siguiente página, pero aquí estamos hablando también de diferentes estándares en México, como son la NOM 022 y 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que están dirigidas a los estudios de electricidad estática en centros de trabajo, y también al mantenimiento de sistemas eléctricos en centros de trabajo. Entonces, la parte de seguridad eléctrica es muy importante, porque ocurre que no siempre es posible que podamos detener la producción para hacer algún cambio, algún ajuste, instalación de un nuevo equipo que se requiere, pero no puedo detener la producción por diferentes factores. Entonces ahí tenemos que cuidar la vida del individuo. Ya no solamente es proteger los equipos, sino que también yo pueda, como operario, en este caso la persona que va a instalar el equipo, estar protegido. Entonces, estas diferentes normas que mencionaba, y con los estudios de arco eléctrico, pues vamos a encontrar principalmente
dos resultados. Uno es cuál es la categoría del equipo de protección personal que se requiere para trabajar en ese punto energizado. Veremos que no va a ser suficiente ya mi casco amarillo y mi chaleco naranja fluorescente. Requerimos una ropa especializada, retardante a fuego, y bueno, y también por otro lado vamos a determinar esos valores de energía incidente, su duración, para también saber qué equipo debo de tener yo en uso, el equipo de protección personal requerido especializado. Entonces la NFPA 70E nos va a ayudar a determinar cuál de las 4 categorías que actualmente son vigentes requerimos trabajar, utilizar, y con la norma IEEE vamos a poder determinar estos valores de riesgo representados en una etiqueta. Entonces también en el caso de México, como lo mencionaba, hablando de la NOM 22 y 29 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esto es muy importante porque también esto implica algunas obligaciones del patrón, ¿no? Como informarnos a qué riesgo estoy expuesto a trabajar en parte energizada. Y bueno, yo como operario usuario, pues atender esas pláticas, saber entender, leer esa etiqueta y por lo tanto cuando tenga que llegar, cuando llegue ese tablero, tenga que operar, intervenirlo, pues realmente estoy actuando con la conciencia de cuál es la distancia segura de trabajo, qué equipo debo utilizar y bueno, los guantes o el EPP requerido para el trabajo. Entonces, este es un gran tema, ¿no? La seguridad eléctrica y pues cobra un interés importante hoy día que está relacionado también con la continuidad, porque una falla pues, provoca paros imprevistos y esto genera pues, otras consecuencias como cumplimiento de entrega de producción, pues, multas, ¿no? por contrato. Bueno, un área también de mucho interés y bueno, hablando del tema de calidad de la potencia, si bien ya hablábamos de mediciones con analizadores de energía en campo, también con el simulador podemos, por una parte, recrear esos fenómenos de armónicos, ¿verdad? Además de tomar las librerías que ya existan, ¿no? Como un estándar de 6 pulsos, 12 pulsos, pues también podemos dar de alta lo que medí, lo cual, como mencionamos en un principio, pues nos lleva a tener una representación fidedigna del sistema real, ¿no? Que no solamente, pues la librería es un ideal, la librería, por ejemplo, pues si yo medí algo diferente, pues representar esta curva en el software, pues es más conveniente, ¿no? Estamos representando datos reales y bueno, los armónicos que están relacionados con bueno, calidad de la potencia, el tema de factor de potencia, lo que principalmente vamos a encontrar es que requerimos agregar los bancos de capacitores elementos de protección como reactores o quizá equipos más especializados como unos filtros pasivos, donde por una parte vamos a compensar el factor de potencia para no tener penalización ni recibo, vamos a protegerlos contra armónicos para que no se degraden, para que no entremos en una resonancia y pueda provocar otros problemas en otros elementos o máquinas. Y también habrá algunos elementos, como mencioné, de filtros activos que sí corrigen temas como el desbalance de corriente. Y principalmente los armónicos, sabemos que su naturaleza, su fuente principal son los elementos no lineales, como UPS o variadores de velocidad, y pues impactan en equipos eléctricos y electrónicos. La normativa de trabajo de referencia es el IEEE 519, y bueno, el análisis nos ayuda a determinar la capacidad y especificación del equipo que ayude a solucionar este escenario. Inclusive, ¿no? Con el software podemos representar el software que creemos que propondríamos como solución y comprobar y entregar en el reporte de trabajo ya la solución pues simulada, lo cual pues también da una certeza, ¿no? Al usuario, porque estamos hablando también de inversiones, no solamente de un tiempo largo de entrega como puede ser, sino la garantía de la inversión. Hablamos de la calidad que mencioné, de factor armónico, está el factor de potencia. Y principalmente el tema de factor de potencia, el beneficio de corregirlo, de compensarlo, es que en el recibo, pues hoy en día hay una columna y está por norma indicado que si ese parámetro está abajo del 90%, vamos a recibir un cargo por parte del suministrador. Caso contrario, si lo elevamos, lo pasamos del 90% más cercano a la unidad, pues vamos a recibir una bonificación. Y esto es un beneficio inmediato económico, pero también eléctricamente pues tenemos beneficios como evitamos calentamiento de cables, alargamos la vida útil de los equipos, ¿no? Transformadores, por ejemplo. Entonces, y provocamos, ¿no? algunas fallas como puede ser en motores principalmente. Y bueno, esto podemos complementarlo con las mediciones que hicimos de calidad de potencia en campo
Y aquí está, bueno, un ejemplo de un recibo de consumo donde se señala, ¿verdad?, la columna del factor de potencia, y no solamente por el valor numérico abajo de 90, sino también en la sección de cargos, puede venir, y vamos a leerlo como cargo por bajo factor de potencia. Entonces, pues el estudio nos permite identificar y generar este tipo de fenómenos de incumplimiento. Otra aplicación pues, más reciente, más interesante. Ahorita hablábamos de la NOM en un principio, ¿no? La vigente, que es la versión 2012. Pero también, bueno, hay diferentes normativas, reglamentos y leyes que en el tiempo se han liberado, que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Y en particular también, bueno, un poco de historia, recordemos que en el 2012 fue la reforma eléctrica, la reforma de energía, lo cual incluye la parte de electricidad. Y bueno, se deriva en 2014 la ley de industria eléctrica, donde habla de algunas penalizaciones o multas por incumplimiento del reglamento u otros manuales derivados, documentos derivados. Específicamente en 2016 se publicó, ¿no?, las disposiciones administrativas de carácter general, conocidas como el Código de Red, coloquialmente, pero que esto está, esto lo que embebe es, lo que busca es que toda entidad conectada al sistema, desde la generación, transmisión, distribución, el consumidor, pues cumpla con valores de calidad, ¿no?, valores definidos en ciertas tablas, para garantizar que no hubiese un impacto en el vecino o en el sistema de distribución si yo tengo una falla. Entonces, el Código de Red lo que busca en la versión 2016, bueno, pues se actualizó recientemente, pues precisamente ilustra, especifica cuáles son los parámetros que deben de cubrirse, en cuáles rangos, para poder pues tener un cumplimiento del Código de Red. Inclusive, bueno, hoy en día todo proyecto nuevo, todo proyecto que implica un cambio como el punto de conexión, como un incremento de carga, pues están obligados a presentar un trabajo de Código de Red. Que si bien Código de Red, bueno, viendo la norma, implica diferentes análisis, estudios, y aunque no directamente lo menciona como estudio eléctrico, pero vamos a ver cómo para estudiar la tensión, la frecuencia, el cortocircuito, factor de potencia, pues requerimos apoyarnos de esos análisis que ya hablábamos en el simulador, ¿no?, los estudios eléctricos diferentes. Entonces, eso es otra gran, otra gran aplicación. Y ya también hablé de la parte de la seguridad eléctrica, y no menos importante va a ser la eficiencia energética, ¿no? Hoy día, pues también sabemos, ¿no? Y sabemos esto, sobre todo como resultado del apagón del 2020, donde pues se señala que es muy importante invertir de manera rápida en la parte de transmisión. Si bien, por ejemplo, se invirtió en permisos para centrales de generación renovable, pero ¿cómo es esa la transmisión hacia los centros de consumo? Entonces, esta parte de transmisión requiere una inversión importante y, bueno, al final, mientras tanto, hay quizá en algunos sitios, en algunas zonas del país, capacidad limitada de suministro. Entonces, en la península de Yucatán, por ejemplo, escuchamos eventualmente pues fallas o apagones. Pues tenemos que ser más eficientes, y para hacer esa eficiencia, para encontrar dónde están los puntos de ahorro o cómo puedo hacer un equipamiento nuevo, un repaso tecnológico, pues requerimos pues medir, analizar, y el software, los estudios eléctricos nos generan todos esos datos, información que a través del análisis, los dictámenes que generemos basados en estándares, pues nos ayudan a poder proponer soluciones remediales, acciones o nuevos equipos. Como parte final, bueno, de esta plática, pues los estudios eléctricos, ¿no?, como señalaba en un principio, ¿por qué son importantes? ¿Por qué debemos realizarlos? Y realmente podríamos hablar de muchos puntos, pero que aquí quise resaltar los que consideré pues más críticos o representativos de lo que hablamos hoy. Y bueno, lo importante, lo primero es que nos permite de una manera rápida representar diferentes situaciones de mi sistema. Si ya llegó un nuevo transformador, si quiero cambiar de capacidad, si me traje la línea de otro lugar, si reemplazo un interruptor de alguna capacidad. O sea, rápidamente tengo no solo un dibujo de gran unificidad, sino un modelo matemático en simulador, que con un clic genero rápidamente los escenarios y puedo tomar decisiones también, inclusive en tiempo real, en algún momento dado sistemas de escala automatizados. Los estudios apoyados con estos instrumentos de análisis, pues podemos utilizarlos en el ciclo completo de trabajo, ¿no?, desde el diseño y un continuo hasta la operación. Y de nuevo, no solamente llego allí, sino estar monitoreando constantemente mi sistema. Hablábamos de esa continuidad del código de red, de la seguridad,
pues requerimos tener la certeza de tener seleccionados los equipos de protección pues adecuados, por capacidad interruptiva, por la coordinación correcta de protecciones, porque si voy a trabajar, intervenir un punto energizado, tener la información visible en las etiquetas pegadas en los tableros y también el individuo capacitado en el entendimiento de esta información, disponible la ropa, el equipo de protección adecuado especializado para esto. Y hablando de eficiencia energética, identificar estos puntos ineficientes, donde están los puntos de ahorro de costos, para pues garantizar el continuo, ¿no? El continuo de un suministro, hablando de un sistema de potencia nacional o pues, también el mismo proceso. Solamente cada planta sabrá el impacto de una interrupción no programada, ¿verdad? La materia prima echada a perder, la no entrega de elementos, el tiempo de arrancar los equipos, o la secuencia de trabajo. Bueno, hablamos de la seguridad eléctrica, la seguridad del personal, y todo esto siempre dentro de un marco normativo, desde el diseño y normativo. Claro, tenemos en México nuestras NOM, nuestras NMX y estándares internacionales que también están avalados, ¿no? En la norma oficial mexicana, en el apéndice, se viene listado las diferentes normas que son también válidas o aplicables. Y entonces en este análisis de los estudios, pues es recomendable pues actualizarlo cuando máximo cada 5 años. Y el deber ser lo recomendable cada vez que tengas un cambio, un ajuste, revisar que sigas cumpliendo con tus normas, y más hoy día que el código de red que está con un monitoreo constante de tu sistema de centro de carga, pues para que no tengas un incumplimiento, pues garantizar que vas a estar dentro de los umbrales definidos. Y todo esto, bueno, hablamos de una configuración, un conjunto de elementos, hablamos de instrumentos o software, herramientas de trabajo, criterios y normas. Pero al final todo esto, pues lo hacemos los ingenieros, ¿no? Los individuos. Y toda esta información o este contexto, pues también nos deja en claro o relieve, hay que resaltar la importancia de la capacitación constante. Quizá yo, con mi experiencia en mi edad, pues soy muy hábil, ¿no? Utilizando una hoja de cálculo, un Excel, o voy al manual y sé en qué página tengo la tabla. La realidad es que la tecnología, los software nos permiten pues rápidamente hacer esto y actualizado, porque el estándar pudo haber cambiado, ¿no? Ayer y muy pronto, y yo en mi tabla de Excel no lo tengo todavía configurado. Entonces, los software tienen toda esta configuración al día, actualizada, están verificados, y nuestra responsabilidad como persona técnica, como ingeniero, pues es también estar actualizándonos tanto en las normativas, por supuesto en las partes teóricas, ¿no? De los conceptos como factor de potencia, por ejemplo, y también, por supuesto, en la utilización de todas estas herramientas para pues, tener, ¿no? Personal capacitado. Y bueno, pues por supuesto todo esto, el último párrafo creo que lo puedo también comentar, la importancia, ¿no? De la colaboración en lo que hoy en día llamamos la hélice del conocimiento, ¿no? Las universidades, la academia, en proporcionar no solamente, ¿no? A los profesores con grados avanzados de estudios, que también tienen experiencia práctica, sino también la inclusión de estas herramientas comerciales que la academia ya lo puedo utilizar, y cuando salgo a campo ya tengo conocimiento de ellos. Y claro, pues gobierno, por ejemplo, entregando diferentes normativas o estándares o leyes, ¿verdad? Que ayuden a tener todo esto con el fin último de un sistema eléctrico de potencia seguro, confiable, eficiente, y pues avalado a través de diferentes estudios o análisis con herramientas como son los simuladores. Bien, pues es lo que preparé para conversar esta tarde. Elsa, no sé si hay oportunidad de alguna pregunta o adelante, usted me indica. Muchísimas gracias, ingeniero David Romero, a nombre de la IEEE Sección Monterrey, por su excelente ponencia con este tema tan relevante de análisis de sistemas eléctricos de potencia. Tenemos algunos minutos. Si hubiera alguna pregunta o comentario, pueden por favor abrir su micrófono. Adelante, por favor. Ok, bueno, si no tenemos comentarios y dudas, nuevamente, muchas gracias, David. La ponencia va a quedar grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube para posterior reproducción. Y bueno, nuestra próxima conferencia es a las 5 de la tarde en 8 minutos, y voy a dejar abierto el Zoom por si gustan seguir acompañándonos. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias, Elsa. Gracias a todos. Que sigan muy bien. Gracias. Hasta luego.